y vamos a ocuparnos de uno de los temas de portada hoy en Telediario, que tiene que ver con lo que ocurrió anoche hasta última hora en el Senado de la Nación, donde el oficialismo, el Frente de Todos, logró los votos para aprobar en media sanción la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Una corte que hoy tiene a 4 hombres allí únicamente como representación del máximo organismo judicial de la Argentina. El proyecto prevé elevarlo a 15, inicialmente recuerden que era 25, porque lo que se buscaba era que tuviera una representación federal con las provincias. Bueno, se redujo a 15 y logró el aval mayoritario, que tendrá una difícil negociación en diputados, donde al menos hasta ahora el Frente de Todos no tendría los votos, pero bueno, esto será parte de la discusión política que viene. Ahora, ¿se necesita una reforma de la Corte? ¿Tenemos una Corte que responde a los intereses democráticos y republicanos de estos tiempos? Bueno, de esto vamos a dialogar con el ex juez de Cámara, el doctor Oscar Testa. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gusto por invitar. ¿Tenemos una Corte a la altura? ¿Esta Corte, esta representación, está a la altura de las necesidades que tiene hoy la Argentina? Yo diría de que el tema de la Corte en sí misma no puede ser tratado independientemente de lo que es la administración de justicia que tiene el país. Es decir, la Corte es el máximo tribunal de esa administración y evidentemente que una cosa tiene un vínculo sumamente estrecho con la otra. La situación de la justicia en el país no es nuevo esto de que el descrédito y la crisis de confianza que está viviendo es algo que se extiende en el tiempo hacia atrás, hasta épocas lejanas, digamos. Yo creo que salvo la primera corte de Alfonsín y la de Néstor Kirchner, son las únicas que realmente de alguna manera devolvieron un poco de confianza y credibilidad después de lo que fue, por ejemplo, la mayoría automática del menemismo. Este tipo de cuestiones deben ser subsanadas en un contexto en el cual esa reforma vaya un poco más allá de la pura modificación del número de miembros de la Corte. Porque si se agota en ese punto, no creo que las soluciones se vayan a dar de la manera en que pueden llegar a ser esperadas y tal cual han sido planteados en el debate del Senado el día de ayer. Bueno, pero el proyecto plantea apenas 4 artículos, ¿no? Es simplemente la ampliación. Son 4 es artículos, llevarlo exactamente. De 4 a 15, que haya una representación federal y una perspectiva de género que hoy no tiene, digamos, porque son 4 hombres nada más. Exactamente. El punto está fundamentalmente ahí, eso yo creo que es absolutamente indiscutible. Personalmente soy partidario de una Corte más amplia y la perspectiva de género es una situación que ya está absolutamente instalada en todos los órdenes de la vida del país. Hay mucho poder en 4 personas nada más, doctor. Exacto. Y con un elemento, ¿no? Que también la diversificación de actores y de protagonistas dentro de la Corte Suprema, no solamente que va a dar una visión, permite también abordajes que son tan diversos y tan complejos, en los que puede haber una mayor participación, una mayor discusión. Acá hay 4 personas que definen todo lo que puede llegar a una Corte Suprema de Justicia, que que van desde problemas ambientales, políticos, sociales, económicos, laborales. No solamente eso, sino que también hay una cantidad de causas que son absolutamente imposibles de ser tratadas por 4 personas. O sea, son miles de causas que entran anualmente a la Corte y ese tipo de conocimiento que pueden llegar a tener los ministros, evidentemente que no puede ser porque es materialmente imposible. Evidentemente que la ampliación del número permitiría un abocamiento a un número mayor de causas y a un conocimiento mayor también en cuanto a la resolución. Habrá que ver si se llega a aprobar, que en este momento, tal cual lo decía vos, Pablo, recién, es bastante difícil, tal cual están dadas las cosas en este momento, que pase por diputado, que sea aprobada en diputado. Pero de cualquier manera, las posibilidades de negociación también se lo veía sumamente difícil la aprobación en el Senado y sin embargo con algunas concesiones se obtuvo. La posibilidad
en potencial está siempre. Habrá que ver si, porque como vos decís también, la media sanción de ayer no dice absolutamente nada, lo deriva hacia una ley posterior o a la eventual reglamentación de esta ley, cómo se van a elegir, cómo se van a integrar. Por ejemplo, hay un dato que no es menor, que es la posibilidad de integración mediante salas, que varios tribunales superiores de provincia lo tienen, acá en Córdoba lo tenemos también, y es la forma en que funcionan, digamos, dentro de la estructura de los poderes judiciales comparados de otros países. Doctor, ¿qué sería mediante sala? Digamos, que haya jueces que se dediquen a la cuestión ambiental, otro a la cuestión laboral, otro a la cuestión civil. Exactamente. Por ejemplo, acá en Córdoba, cada sala está integrada por 3 miembros y tenemos una sala laboral, una sala penal, una sala civil y comercial, familia, contencioso administrativo. Digamos, con ese número uno tiende a pensar que la solución pasaría por allí. Digamos que si no con una integración de 15 miembros, no va a resultar sencillo conseguir las mayorías, y la extensión de los debates internos por cada cuestión trascendente puede llegar a dilatar enormemente las posibilidades de resolución, aunque, como bien decías, la posibilidad de pluralizar las voces, las opiniones y los conocimientos, evidentemente que va a estar presente y de una manera mucho más evidente que lo que puede estar ahora con 4 miembros. Hay que discutir 11 jueces y juezas que tienen que integrar, porque los 4 que están no se pueden mover. No, esos 4 quedan, y los 11 que habría que nombrar serían 7 u 8 juezas y 4 o 5. Para que dé esa ecuanimidad. Exactamente. Ahora, doctor, usted lo señalaba muy claramente, ¿no? La gente no cree en la justicia. No confía, cree que es una justicia clasista, cree que es una justicia que responde a los intereses fácticos, que es una justicia connivente con los poderes políticos, que es una justicia que no se preocupa por la litigiosidad y las preocupaciones judiciales que tienen los sectores populares de una mayoría, que no resuelve la situación de los sectores más vulnerables. Más que una reforma de la Corte o de las condiciones, lo que se necesita es una reforma integral muy amplia de esta justicia, ¿no? Sin ninguna duda, eso es precisamente lo que venía diciendo desde el principio. El número de la Corte, yo soy partidario de ampliarlo también, pero siempre integrado dentro de una reforma más amplia que realmente permita recuperar la confianza de la población en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia debería ser lo menos cuestionado dentro de cualquier sistema sociopolítico en cualquier país, porque es la reserva final que tiene el ciudadano respecto de la protección de sus derechos. Y evidentemente que no puede haber un conflicto entre lo que el ciudadano permanentemente reclama del Poder Judicial y la respuesta que obtiene. Ahora, usted ha estado durante muchos años formando parte de la justicia. Este reclamo de que la justicia no está a la altura, de que es una justicia que no responde a los intereses de la sociedad actual, ¿está dentro de la preocupación de los jueces, fiscales, abogados, de quienes integran la... O la corporación se siente cómoda y dice, digamos, este reclamo de una reforma judicial, ¿está dentro de la propia justicia? Digamos, tanto la justicia federal como la justicia provincial tienen su propia idiosincrasia. Yo puedo hablar por lo que conozco, por lo que intervine, que fue dentro de lo que es la administración judicial en la provincia. Y en la provincia se ve con preocupación ese tipo de cuestiones, y realmente en muchos aspectos también se lo ve como una visión un tanto sesgada o injusta, porque la producción de sentencias y de trabajo es extraordinaria en los tribunales, y sin embargo hay casos puntuales que adquieren una trascendencia mediática y que por allí no responden a lo que la ciudadanía entiende o pretendiera
espera que se resuelva en un determinado sentido, y eso evidentemente atizado muchas veces por cierta prensa que puede llegar a orientar las valoraciones hacia determinadas posiciones que pueden apuntar concretamente a una crítica o una desvalorización de la Administración de Justicia, llevan a que se midan por pocos casos la generalidad. Bueno, doctor, pero eso podría suponer que la gente, en definitiva, dice, bueno, pero fíjate que hay una mayoría de respuestas que dan, y esa sensación no está en la gente. Y yo creo que los medios han salido a responder ante esa reacción de la gente. La gente no entiende, no advierte que en la justicia estén las respuestas. Mire, yo le pongo un ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Lo que pasó con el caso de Almazo. Mientras había un imputado que ingresaba y ponía su automóvil al lado de un juez, solo con bajar al primer piso, veíamos cómo había mamá con niños llorando en el piso, esperando que haya alguien que los atienda en una asesoría letrada. Bueno, evidentemente esa contradicción no es una cuestión coyuntural, sino más sistemática. Esa fue una cuestión real, y evidentemente que sí, así lo toma, y evidentemente que tiene ese tipo de impacto social. Pero lo que yo digo en definitiva es de que esas cuestiones que evidentemente se deberían corregir o tratar de otra manera, no hacen a tener que ver la justicia como un ente inexistente o esencialmente corrupto, porque no lo es. La cuestión está en que evidentemente que no responde a las exigencias sociales, no cabe ninguna duda, y que debería mejorar tampoco cabe ninguna duda. Precisamente por eso, en eso estamos totalmente de acuerdo, en que es imprescindible realizar una reestructuración general de la justicia, y ni hablar de lo que es la justicia federal, en el sentido de que las imágenes que el común de los mortales se genera de lo que es la administración de la justicia pasa fundamentalmente por todo lo que se transmite de lo que ocurre en Comodoro Pi, y lo que ocurre en Comodoro Pi no es la administración de justicia. Allí está la vinculación de la justicia con el poder económico, con el poder mediático y con el poder político, y desde allí las decisiones que se toman muchas veces responden mucho más a ese tipo de intereses que a los intereses que la comunidad. Ahora, mucho poder hay concentrado allí, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Es decir, realmente a alguien que le interese dentro de cualquier tipo de estructura, digo, económica o política, tener una influencia directa sobre la justicia, le puede ignorar la justicia íntegramente, basta con que actúe y opere sobre Comodoro Pi. Porque esta diferencia que usted marca, doctor, entre la justicia provincial y federal, también encuentra muchas diferencias entre lo que es la justicia provincial del interior y lo que sucede en Comodoro Pi, ¿no? Hay como distintos bastiones de los procesos judiciales. Sí, es así. Precisamente no todos los operadores lo hacen de la misma manera, ni todos responden a esas mismas pautas. Existen evidentemente jueces y fiscales capaces de mantener su independencia y actuar responsablemente, y bueno, desgraciadamente se ve todo eso también afectado por la actitud o las muestras de otro tipo de compromisos que dan, por lo menos dentro de Comodoro Pi, uno lo ve en la mayoría de ellos. Bueno, cuán necesario es debatir estos aspectos, ¿no? Porque es cierto que nos agobian un montón de intereses, de situaciones. Vivimos en una degradación del salario, una condición económica muy compleja, la inflación, el endeudamiento, son tantos los frentes abiertos que tiene la Argentina. Ahora, la justicia es una centralidad. Estamos hablando de los 3 poderes del Estado que hoy se encuentra en medio de este contexto. Y al menos, más allá del resultado de lo que puede ocurrir en diputados, se ha abierto un debate político, ¿no? Sí, tan necesario de lo que tiene que pasar con la Corte. Sin duda. Lo que no se ve es calidad en ese debate político, precisamente porque hay
digamos, actitudes cerriles de negativa absoluta a tratar cualquier tipo de proyecto mirando el origen, de dónde proviene. Y ese tipo de cuestiones, evidentemente, que no aportan riqueza a un debate de una cuestión que debería ser cuestión de Estado realmente, porque siempre va a haber problemas que la agenda indique como de tratamiento urgente y que están en el eje del interés del ciudadano. Lo que vos acabás de denunciar es un listado somero de todas esas cantidades de intereses particulares que hay. Pero eso no significa que se olvide lo que es la base y la esencia del sistema democrático, del sistema político dentro del cual nos estamos manejando. Y la Administración de Justicia en eso adquiere un rol fundamental y que exige la grandeza suficiente de todos los actores políticos para discutirlo seriamente y tomar las medidas más adecuadas para reconstruir la justicia y hacerla, volvemos al punto de partida, que la sociedad pueda recobrar la confianza en una de sus instituciones básicas. Bueno, quiero agradecerle muchísimo, doctor, porque siempre nos ayuda a mejorar estos análisis. Muchísimas gracias. Desgraciadamente no está en uno poder ver algo mejor con cierta rapidez, pero bueno, es la esperanza y la ilusión que tenemos todos de que esto alguna vez mejore. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. El doctor Oscar Testa, ex juez de Cámara, en este debate tan necesario. Es cierto, usted me dirá, hay un abanico de urgencias que tiene la Argentina. Usted las vive cotidianamente en su casa, en su negocio, cuando va a trabajar, pero sin una justicia acorde, sin un poder del Estado que esté acompañando los procesos democráticos, republicanos y las urgencias sociales, es muy difícil que todas estas soluciones puedan alcanzarse. Bueno, parte del debate que se está dando hoy en el Congreso.